La vez pasada hemos estudiado acerca de Pablo. Last time we studied about Paul. Pablo se convirtió al Señor Paul was converted to the Lord, y tenía que pasar un tiempo en el desierto. and he needed to spend some time in the desert. Subió después de un buen tiempo a Jerusalén para consultar a los discípulos. He went after a while back to Jerusalem to talk to the disciples. Su vida está en peligro, His life is in danger, entonces le envían a su casa so they send him back home en un pueblo que se llama Tarso. to a place called Tarsus. Entonces, entre este tiempo que Pablo está en su casa, During this time that Paul's at home, en el libro de Hechos toca la vida de Pedro y sus aventuras. during this time, the book of Acts talks about the adventures that Peter had. Y quiero mostrarles en el mapa dónde está Pablo en este momento. And now, guys, I want to show you guys in the map where Paul finds himself right now. Ahí está. Ok. Allí no. Bueno. El siguiente mapa. Pablo ha ido a Cesarea y después le envían hasta Tarso y ahí está descansando. So Paul went to Caesarea, and then they sent him to Tarsus where he's resting. Ok, entonces vamos a ver lo que sucede, cómo el Señor está usando a Pedro. And we're going to see how the Lord is using Peter. Entonces vamos a leer desde capítulo 9, perdón, no hemos terminado el capítulo 9 todavía. So starting chapter 9, En el versículo 31. verse 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Y ahí está Galilea, Samaria y Judea. Y el siguiente versículo. 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Quiero mostrarles dónde está Lida, porque Pedro ha estado en Jerusalén y ya está en Lida. So now I want to show you guys where Lydda is, where Peter was at before in Jerusalem, and now he's here. Y para los de ustedes que han estado en Israel, For those who've been in Israel, Lida es el mismo pueblo donde está el aeropuerto de Tel Aviv. this is the same place where the port in Tel Aviv is at. El aeropuerto. Airport, Ujú. sorry. Y para que sepan los que van a ir a Israel en marzo conmigo. For those who want to know, are going to be going to Israel in March with me. Entonces avanzamos. Y halló allí uno que se llama Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y podemos sentir compasión para Eneas, ¿no es cierto? So we can feel compassion for Aeneas here. ¿Qué estabas haciendo tú hace 8 años? What were you doing 8 years ago? ¿Qué edad tenías hace 8 años? How old were you 8 years ago? Willy, estabas en la secundaria, ¿no es cierto? ¿Quién se rió? Hace 8 años, ¿qué estabas haciendo? Si puedes pensar desde este momento hasta ahora, todo este tiempo ha estado en cama. So think about it. 8 years ago, what were you doing? And to think 8 years, this guy has been in bed. No puede moverse, He can't move. no puede trabajar, He can't work. no puede reunirse con su familia, con sus amigos. He can't gather with friends and family. La vida para él es muy difícil. Life for him is very hard. Ni siquiera creo que podía ir al baño. I don't think he could even go to the bathroom. Dependía de otras personas porque era paralítico. He was dependent on other people. No tenía uso de sus manos, no tenía uso de sus He pies. couldn't use his hands or his feet. Entonces estaba en cama, paralítico, 8 años. So he was in bed for 8 years. Y mira lo que sucede en el versículo 34. And let's see what happens in Y verse le dijo 34. Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Entonces, Pedro tenía compasión para este hombre. So Peter had compassion for this man. Y le dijo, Jesús te sana. And he said, Jesus heals you. Quiero que vean que Jesús tiene poder para sanar. I want you guys to see that Jesus has the power to En los heal. tiempos bíblicos,
como en los días de hoy. like in biblical days as today as well. Ajá, y se levantó de la cama. So he rose from the bed. Pudo usar sus manos y sus pies. He could use his hands and Ahora feet. tiene oportunidad para trabajar y servir al Señor. Now he has opportunity to work and serve the Lord. Y en una manera espiritual, Jesús nos ha levantado a nosotros también. And in a spiritual way, Jesus has done the same for us. Porque el pecado nos discapacita. Because sin paralyzes us. No nos permite estar con nuestros hermanos. It doesn't permit us to be with our brethren. No nos permite servir al Señor. It doesn't allow us to serve the Lord. No nos permite hacer muchas cosas. It doesn't allow us to do many things. Pero el Señor nos ha levantado de nuestra cama también. But the Lord has gotten up from our beds as well. Y quiero mostrarles algo muy importante, especialmente para los alumnos del Instituto Bíblico. And I want to show you guys something very important. Mira la primera cosa que él hace. Look at the first thing he does. Pedro le dijo, haz tu cama. Peter told him, make your bed. Entonces, es bíblico, debemos de atender nuestras camas. So it's biblical. We should do our beds every Debemos morning. de doblar las sábanas y también las frazadas y poner allí todo en orden en nuestros cuartos. We should fold our blankets and everything should be in order in our Porque el rooms. creyente debe de ser ordenado. Because the believer should always be very ordered. Estoy manipulando el texto, perdóname. I'm manipulating the text. I'm sorry. Ajá, seguimos mejor. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Por medio del testimonio de la sanación de un paralítico, muchos creyeron en el Señor. Through the testimony of a paralytic man, a lot of people came to come to know the Lord. En este lugar que se llama Lida y también en la región de Sarón. In this region called Lydia and Sharon. Quiero mostrarles dónde está Sarón en el mapa para que sepan. I want to show you guys where Sharon is on the map. Ajá, ahí está Lida y Sarón es la costa, pues, Sharon is on the coast, un lugar muy fértil. a very fertile area. Y Sarón es muy importante en la Biblia porque de allí vienen rosas. Si podemos ver la siguiente Sharon, por favor. And Sharon is very important because that's an area where roses come from. Muchas rosas crecen allí en este valle de Sharon. Many roses grow here in this valley. El siguiente también, mira qué hermosas las rosas de Sharon. Look how beautiful all the roses. Y nosotros tenemos una Sharon hoy día también. And we also have a Sharon today. Está allí arriba manipulando las transparencias. Sharon, ¿cuánto te amamos? Eres como una rosa de Sharon. Avanzamos. Ok, entonces vamos a ver ahora la historia de Dorcas. So we're going to see the story of Dorcas. Jesús acaba de usar a Pedro para levantar a un paralítico. So Jesus used Peter to raise a paralytic man. Ahora vamos a ver otro milagro que hace Pedro para levantar a un muerto. But now we're going to see another miracle Peter does to raise a dead. Una mujer que se llama Dorcas. A woman called Dorcas. Versículo 30 y... Ok, bueno, Sharon, perdón, se me olvidó mostrarles dónde está Jope. En el mapa, si pueden ver, es en la costa. And if you guys can see on the map, Joppa, Ajá, it's on the coast. Y allí es donde va a acontecer la siguiente historia. This is where the next story is going to happen. Adelante, Rosa. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces la primera cosa que vemos aquí que es una discípula. The first thing we see here, she's a disciple. Como los primeros discípulos seguían a Jesús, los 12, Dorcas era una seguidora de Jesús. Like the first disciples, they would follow Jesus, so did Dorcas. She followed Jesus. Entonces hombres y mujeres pueden ser discípulos. Men and women can be disciples. Cualquier persona que sigue a Jesús es un discípulo de él. Anyone who follows Jesus is his disciple. ¿Hay mujeres discípulas presentes hoy día? Is there any woman disciple here Muy today? bien, seguidores de Jesús. Followers of Jesus. ¿Y algunos hombres discípulos de Jesús?
La mayoría somos hombres, qué bueno. Perdón. Te ofendí, no lo vas a traducir. Ok. Su nombre era Dorcas o Tabitha. Her name was Dorcas or Tabitha. Tabitha en hebreo, Dorcas en griego. Tabitha in Hebrew and Dorcas in Greek. A mí me gusta más su nombre en hebreo. I like her name more in Hebrew. Tabitha. Ujú. Si tuviera otra hija, tal vez le pondría Tabitha. If I had another daughter, maybe I'll name her Tabitha. Bueno, I would've ella, Tabitha o Dorcas, dice que abundaba en buenas obras y en limosnas. It says that she was full of good works of charitable deeds. Ella era una creyente She was a believer, y ella ministraba a la gente. and she would minister to others. Ujú, bendecía a la gente con ciertas cosas, como vamos a ver. She blessed people with certain things, as we were going to see Tenía later ya on. ella abundancia de buenas obras. She had an abundance of good works. Y limosnas daba también, quiere decir que ofrendaba o proveía las necesidades de la gente. And charitable deeds, she would provide the needs for others. Son marcas de lo que es un seguidor de Jesús, un discípulo. This is evidence of being a follower of Jesus, a disciple. ¿Quieren ver lo que ella hizo? Do you guys want to see what she did? Sí, muy interesante. Pero antes vamos a ver lo que sucedió a ella. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavarla, le pusieron en una sala. Entonces, pobre Tabitha murió. So poor Tabitha, she died. Ujú, yo creo que la gente no esperaba su muerte, era por una enfermedad. I don't think people expected her death. It was because she was ill. Y como hacen aquí en Perú, muchas veces velan a una persona en la sala de su casa o de un familiar. And what a lot of people do here in Peru, they mourn for someone in their living room. Entonces prepararon su cuerpo, So they prepared her body. lavaron su cuerpo They washed her y le body. colocaron allí en la sala They put her in the living room para que la area gente le visitara. so people would come and visit her. Y estaba muerta, pues. But she was dead. Se enfermó y murió. She got sick and died. Versículo 38 dice, y como Lida estaba muy cerca a Jope, donde ella estaba, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Entonces, Pedro estaba cerca en Lida, un viaje de, bueno, son unos 45 kilómetros. So Peter was very close in Lydda, Ujú, y and it was around 45 kilometers y travel. le llamaron. And so they took him. Pedro, por favor, te necesitamos aquí en Lida. So they begged him. Perdón, en Jope. They begged him and they said, "We need you here in Joppa. Dorcas ha muerto. Dorcas has died. Ujú, puede ser útil aquí. You can be very useful here." Y tal vez la gente estaba pensando que Pedro, uno de los primeros apóstoles del Señor, podía ministrarles a ellos en su tristeza. And so maybe they thought that Peter, one of the first apostles of the Lord, could minister to them in this time of sadness. Puede estar con la familia en este tiempo tan difícil. He could be with the family in this hard time. Y muchas veces tú como creyente te van a llamar para traer consolación también. And many times as a believer, they're going to call you to bring comfort. Y a veces es difícil porque tú dices, yo no sé qué decir cuando hay un muerto. And many times you might think it's hard. I don't know what to say when there's someone that's dead. Ujú, pero el Señor quiere usarte. But the Lord wants to use you. Y tal vez nunca vas a abrir tu boca, And maybe you're never going to open your mouth. pero tal vez puedes acercarte a esa persona solamente para estar con ellos And maybe you can just go to that person and just be with en them su momento de tristeza. in their time of sadness. Y tal vez el Señor te va a indicar qué debes de decir. And maybe the Lord's going to show you what you should say. Puede ser que el Señor te va a demostrar lo que debes de hacer. It could be that the Lord can show you what you have to do. Mira lo que sucede aquí. Look what happens next. 39. Oh, bueno, ahí está Lida, ahí está Jope, ahora 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas y las viudas estaban llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces podemos ver lo que eran sus buenas obras.
so we could see her good deeds. Ella ayudaba a las viudas, She would help the widows, mujeres que no tenían esposos. women that had no husbands. En aquel tiempo como en el día de hoy también, Back then and as the same as today, las viudas sufren. widows suffer. No hay provisión por medio de sus esposos. There's no provision from their husbands. Entonces Dorcas tenía compasión para con las viudas. So Dorcas had compassion towards the widows. ¿Y qué hacía para las viudas? What did she do for the widows? Hacía túnicas, She made tunics hacía vestidos. and garments. Entonces las viudas estaban muy agradecidas con ella So the widows were very grateful with her porque recibían ropitas que ella les había hecho. because she would receive clothes Dorcas would make. Imagino que cuando Pedro entró en la sala, vio colgado por todas partes como si fuera un puesto en el mercado. I can imagine that when Peter went inside the living room, he saw all the tunics hanging like if it was like in the market. Mantas y vestidos y túnicas. Garments, tunics, Todo lo que había hecho Dorcas. everything Dorcas had made. Quiero decirles algo que amo de mi esposa. I want to tell you guys something I love from my wife. Le encanta tejer. She loves knitting. Y yo creo que hay muchos alumnos del Instituto Bíblico que han recibido no túnicas, sino chullos, ¿no? Que ella ha hecho. And I know there's a lot of students from the Bible College who's received beanies she's made. Y casi para todos los matrimonios que han tenido bebé, ella les ha hecho frazadas también. And for mostly all the marriages who's had a baby, she's made blankets for them. Una gran multitud de personas en muchas partes del mundo están utilizando lo que ella ha hecho. A lot of people from all over the world are using what she's made. Lo que veo y respeto de mi esposa es que ella siempre está sentada en su escritorio escuchando estudios bíblicos y tejiendo. What I really like and admire for my wife is that she's always sitting on her desk in her study room, knitting and listening to preachings. Y es su ministerio. And that's her ministry. Ella hace cosas para la gente. She does things for Le others. encanta regalar. And she loves to give away. En una ocasión le llamaron unos ancianos de San Diego que en California que tenían bolsas para la gente que estaba sufriendo de frío aquí en Perú. And in one occasion, they called them, some elders called her from San Diego, telling her that they had bags and bags of things for those who were suffering from the cold in Peru. De esa iglesia, se llama Horizonte en San Diego, unas viejitas estaban tejiendo frazadas y bufandas y cosas para la gente que estaba sufriendo. And that church is called Horizon. Elderly women were knitting and sewing blankets. Y le llamaron a Pilar, tenemos bolsas y bolsas de cosas tejidas para la gente, tú les puedes llevar esas cosas. And they called Pilar and said, we have bags and bags of stuff we've knitted for those who are cold, if you can take them to them. Y ella habló a Diego Recarte, que era el pastor de Calvary Chapel, Cajamarca, And she called the pastor of Calvary Chapel, Cajamarca, y le preguntó, ¿tú conoces a unas personas que pueden usar esas cosas tejidas? and she asked him, do you know anyone who can use these knitted things? Y Diego dijo que sí, entonces Pilar trajo un grupo de personas para repartir aquí en la sierra de Cajamarca a la gente necesitada que estaba congelándose. And he said yes, so Pilar gathered a group of people who could come and give those blankets to those who were just passing really cold nights. Entonces, si tú puedes tejer, So if you can sew, puedes usar tu talento para el Señor. you can use your talents for the Lord. Si sabes coser, tú también puedes utilizar tus talentos para el Señor. So you can use your talents for the Lord. Si tú sabes cocinar, If you know how to cook, quiero irme a su casa. I want to go to your house. Porque pueden también ministrar al Señor por medio de tu arte, por medio de tus talentos, tus habilidades. Because you can minister about God with your talents and all your abilities. Ajá. ¿Les puedo decir algo que sucedió? Can I tell you guys something that happened? ¿Está bien? Is it Ujú. okay? Hace unos 30 años yo estaba a cargo de un ministerio Around 30 years, I was in charge of a ministry de un lugar que trataba de convencer a las jovencitas que estaban esperando bebé, no casadas, de no abortar a sus bebés. a
to try to convince those young women who were pregnant not to have an abortion. Entonces teníamos una oficina donde dábamos consejería a esas chicas que estaban pensando en matar a sus hijos. And so we had an office for counseling for those girls who were thinking about abortion Para terminar su embarazo. to finish or demolish their Entonces, pregnancy. al entrar en la oficina, tomamos los datos, su nombre y tiempo de gestación y esas cosas. So when they would go in the office, we would write down their names and how far along they were. Y determinamos también cuál era el propósito de su visita, cuáles eran sus planes para su embarazo. And we would see what the purpose for their visit was and what their purpose for the pregnancy was too. Y después de tener esta entrevista, determinando si iban a abortar a sus bebés, And after having this interview, seeing if they were going to have an abortion, colocamos un video en la televisión para que vieran lo que en verdad es un aborto. we would put a video on the TV so they would see what an abortion was truly. Era un video de 5 o 10 minutos It was a 10 to 5 minute video, y la consejera siempre entraba y veía a la chica llorando. and the counselor would always come in and see the girl crying Y porque ella veía cómo sufría el feto because she would see how the fetus would suffer, y ella determinaba, sabes que yo no puedo matar a mi hijo. and she came to the conclusion, you know what, I can't kill the baby. Entonces, después de recibir un consejo bíblico de la consejera, After receiving guidance from the counselor, a biblical la guidance, consejera le llevaría a un cuarto lleno de cosas para bebé, the counselor would take her to a room full of baby stuff, alimentos, food, carriolas, carriage, camitas para bebé, babies, todo the lo bed, que sorry. ella podía necesitar. Everything she would Y need. para preguntarle, ¿qué quieres, qué necesitas? ¿Eso y el otro? To ask her, what do you need, this, or that? Entonces entraba pensando que iba a abortar a su bebé y salía con un montón de cosas para su hijo. So she would come in, the girl would come in thinking she would have an abortion and get out with everything she needed for her baby. Pero teníamos una arma secreta. But we had a secret weapon. ¿Quieren saber qué era? Do you guys want to know what it is? Antes de salir y despedirse, Before she would leave, la consejería abría un cajón y sacaría un par de botitas para su hijo. but what the counselor did, she would open a drawer and take out this little booties for the baby Tejidas por mi mamá y diferentes ancianas de nuestra iglesia. that were knitted by my mom and different elderly women En from the colocar church. en sus manos las botas And they would put the little booties in her hands tejidas, that were knitted, empezaron a llorar, and they started to cry, pensando que mi hijito va a poner sus pies en estas botas. thinking my baby is going to put this on their feet. Y no puedo contarles la cantidad de bebés que han sido rescatados And I can't tell you the amount of babies who've been rescued por las mujeres que pueden tejer by the women who can knit y tener compasión para otras personas. and have compassion for other people. Así era Dorcas, pues, This was the same way Dorcas was. Tabita. Tabitha. Tenía compasión para las viudas. She had compassion for the Les widows. hacía túnicas y vestidos. She would make garments and tunics. Ella era muy generosa. She was very generous. Daba sus limosnas también. She would give offerings too. Ajá. Entonces vamos a leer versículo 39 otra vez. 40. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella, la muerta, abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro tenía fe para hablar a la que había muerto y le dijo, levántate. Peter had faith to talk to the woman who had died to tell her rise. Y se incorporó significa que volvió a la vida. And so she sat up, so she came back to life. Mira el poder que tiene el Señor Jesucristo Look at the power Jesus Christ has para sanar to heal y hasta para resucitar a un muerto and también. even to resurrect the dead.
Entonces Pedro estaba dispuesto de ir de pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, ministrando y hasta levantando a los muertos. So Peter was willing to go from city to city, place to place, ministering and even raising from the dead. Versículo 41. Dice, y él, dándole la mano, levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Entonces llamó a la gente y ellos entraron y vieron a Dorcas viva. So he called the people and they came in and they saw her alive. Y quiero que vean esa palabra santos. And I want you guys to see this word saints. Ajá, siempre cuando se usa en la Biblia estamos hablando de personas con vida. And every time it's used in the Bible, we're talking about people that are alive. No llamó a las imágenes, a las estatuas para entrar. He didn't call the images or the statues to come in. Llamó a la gente. He called the people, Ajá, los santos. the saints. ¿Y qué significa santo? What does saint mean? Santo significa apartado. To be separated. El que es apartado para Dios. That who is separated for the Lord. Una persona que ya no le interesa el mundo y lo que ofrece el mundo, A person who doesn't care for the world or the things of the sino una world, persona que ha dedicado su vida para el Señor Jesús. but a person who's dedicated their life for the Lord. Ujú. Espero que hay muchos santos presentes hoy día. I hope we have a lot of saints Ujú. today here. Un santo es un discípulo. A saint is a disciple. ¿Hay santos aquí? Do we have saints here? Santa Leslie, gracias. Ujú. San Teólogo, gracias, Chinky. Ok, entonces los santos y las viudas y le presentaron viva. ¿Si pueden imaginar la emoción de la gente? Can you guys imagine how excited the people were? La que antes estaba muerta ahora vive. The one who was dead is now alive. Y 42. Y fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y lo que sucedió en Lida sucede ahora en Jope. So what happened in Lydda now happens in Joppa. Cuando las personas ven los milagros que Dios hace, When people see the miracles God does, se conviertan al Señor. they come to the Lord. 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces Pedro se quedó un buen rato allí en Jope. So Peter stayed for a while in Joppa. Y se quedó en la casa de un cierto Simón, su tocayo. So he spent the night or was with Simon. Y Simón era un curtidor. Simon was a tanner. Quiero decirles lo que es un curtidor. I want to tell you guys what a tanner Es was. una persona que trata y trabaja con pieles de animales. It's someone who works with animal skin. Ajá, prepara el cuero, tal vez para que otra persona, un artista, haga bolsas o billeteras y cosas así. He works with the skin so that someone else can do other things with it. Entonces su trabajo es llevar los pieles de un animal muerto y curar los pieles. So his job is to get the skin, the leather, and just work with that. Chicos, tenemos un problema aquí, So we have a problem here porque Simón es un nombre judío. because Simon is a Jewish name. Es un judío, Simón, He's a Jew, pero está haciendo algo que es ilegal para ser un judío. but he's doing something illegal for the Jews. Los judíos no pueden tocar muertos, Jews cannot touch anyone who's dead, no pueden tocar ni siquiera pieles de animales. not even animal skin. Entonces Simón está trabajando en un negocio que no era reconocido por los judíos en Jerusalén. So Simon is working in a job that's not recognized by Jerusalem. Entonces los judíos que viven en Jerusalén son súper religiosos, So the Jews that live in Jerusalem are super religious. pero lo más distante que uno es de Jerusalén, lo más secular que es. But the farther you get from Israel, the more secular you are. Entonces Simón, el curtidor, es un judío, podemos decir, apartado, no tan religioso, es un judío más secular. So Simon the tanner, we can say, is not
He's more of a secular Jew. Ahora, hay que entender lo que está pasando aquí. We have to understand what's happening. Simón Pedro es de Jerusalén, Simon Peter is from Jerusalem. súper religioso. Very, very, very religious. Y él está quedándose en la casa de una persona que usualmente no se quedaría. And he's staying in a house with someone he normally wouldn't stay with Porque no es tan religioso como Simón Pedro. because he's not as religious as Simon Peter. Ok. ¿Qué sigue, Sharon? Ok, allí, interesante, tenemos una casa en Jope. Tú puedes ir a Jope hoy día y vamos a ir en marzo. Y dice allí, la siguiente foto, ahí, el arco que ven allí, dice ahí casa de Simón Curtidor. So this is a house in Joppa, and the arch right there that you see, it says House of Simon the Tanner. ¿Tú has estado ahí? No fui, llegaste tarde, perdóname. En marzo vamos a ir. Mariela ha estado ahí, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que es la casa de Simón Curtidor, So we know that this is the house of Simon the Tanner porque alguien escribió en inglés y en alemán casa de Simón Curtidor. because someone wrote in English and in German, House of Simon the Tanner. No sabemos si era su casa, We really don't know if that's his house. pero han determinado que es una casa que tiene más de 2000 años de antigüedad. But they determined that this house is around 2,000 years old. Por lo menos estaba levantada durante el tiempo de Simón. At least this house was during the time of Simon. Sharon, si podemos volver a la foto anterior, quiero mostrarles que si pueden ver el techo es plano, ¿no es cierto? If you guys can see the roof, it's flat. Y este techo tal vez tiene algo que ver con nuestra historia hoy día. And this roof might have something to do with our story. Sharon, vamos a avanzar por favor. Versículo 1 de capítulo 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado La Italiana. Quiero mostrarles algunas cosas de este versículo. Número 1, Cornelio. So I want to show you guys a couple things from this verse. First of all, Cornelius. Su profesión es que era un soldado His profession, he was a soldier con mucha responsabilidad. with a lot of responsibility. Era un centurión. He was a centurion. Eso significa que tenía 100 personas que estaban trabajando bajo él. This means he had 100 people working under him. Centurión, la palabra siglo viene de centurión. Centurion. Ajá. Entonces, una compañía llamada la Italiana, Cornelio probablemente creemos que era italiano. So we believe he was Italian. Hablaba italiano. He spoke Italian. Estaba en Israel con el ejército romano estableciendo paz allí en Cesarea. So he was in Israel with the Roman government, and trying to give peace in Caesarea. No era un judío, He was not a Jew. era 100% como nosotros, un gentil. He was 100% Gentile like us. Y quiero mostrarles dónde él estaba trabajando, en Cesarea. And he was working in Caesarea. Entonces Cesarea es un puerto también en la costa norte de Israel. Caesarea is a port in the north coast of Israel. Y es una distancia, Sharon, de 63 kilómetros de donde estaba Pedro. It's a distance of 63 kilometers from where Peter was. Un viaje de 2 días. A travel of 2 days. Es fácil caminar allí porque es pura arena. It's easy to walk through there because it's just sand. Es costa. Entonces, tengo fotos de Cesarea. ¿Quieren ver las fotos? Qué hermoso es, ¿no? Isn't it beautiful? Sí llegaste a Cesarea, ¿no? Sí, ok. En verdad es un lugar hermoso en la costa. Tiene mucho aconteció allí en Cesarea. A lot of things have happened in Caesarea. Sabemos que era una ciudad dedicada a César. We know this was a city dedicated to Caesar. Y Herodes tenía su oficina allí. And Herod had his office there too. Festo también. El rey Agripa.
the King Agrippa also. Y también, bueno, muchas cosas acontecieron allí. And a lot of things came to be there. Después en nuestro estudio de Hechos vamos a ver que se queda ahí un par de años Pablo. And later on in our study, we see that Paul stays there for a while. Ajá, pero en este momento estamos hablando de Pedro But right now we're talking about Peter. y Cornelio. Cornelio está viviendo allí. And Cornelius is Tengo living más there. fotos si quieren. Ahí está, hay un, ¿cómo se llama? Anfiteatro ahí. There's an amphitheater there. Si pueden creer, hace 30 años estaba cubierto de arena. And if you guys can believe, this was covered with sand 30 years ago. Nadie sabía que estaba allí este coliseo. No one knew this Colosseum was there. Empezaron a excavar They started to dig, y es lo que encontraron. and that's what they found. Y aquí tenemos un hipódromo que descubrieron también. And this is something else they discovered. Entonces era una ciudad bastante grande. So it was a big Y city. tenía un acueducto también, Sharon. There ahí was está. also an aqueduct. Ajá, traían agua fresca desde el Monte Carmelo hasta la ciudad de Cesarea para que la gente tuviera agua en abundancia de esa ciudad. And they would bring fresh water, so the city would have an abundance of water. Entonces era necesario tener una presencia militar allí. Cornelio estaba a cargo de los soldados, 100 soldados. So it was necessary to have military presence there, and Cornelius was in charge of those. Vamos a avanzar. En versículo 2 dice que él era piadoso, temoroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Algo que vemos acerca de Cornelio es que temía a Dios. Something we see about Cornelius is that he feared the Lord. Conocía y respetaba a Dios. He knew and respected the Lord. Y eso se ve por las cosas que él hacía. And we can see this by the things he did. Siempre estaba dando limosnas. He was giving alms, Estaba ayudando a los pobres. helping the poor. También podemos ver que era un hombre de oración. And we can see he was a man of prayer. Entonces amaba a Dios de Israel. He loved the God of Israel. Siendo un no judío, amaba al Dios de Israel. Being a non-Jew, he loved the God of Israel. Igual que nosotros. The same, like, Hay una historia de otro centurión que vivía en la ciudad de Capernaum. there's another story of another centurion who lived in Capernaum. También él era muy generoso. He was also very generous. Y hay una historia muy aparte de la Biblia de un centurión que había establecido la sinagoga para los judíos en Capernaum. And there's also another story of another centurion outside of the Bible that he established a Synagogue. synagogue for the Ajá. Jews. Entonces eran hombres de poder, pero generosos a la vez. So they were men of power, but very generous. Ujú. Habían encontrado al verdadero Dios en su jornada, en su tiempo de trabajo ahí en Israel. They had found and met the real God in their journey in Israel. Era un hombre piadoso, He was a godly man. temeroso de Dios, He feared God. no solamente él, sino su familia, Not only him, but his entire family. todos de su casa también. Everyone in his household. Pero quiero hacerles saber que no conocía a Jesús. But I want you guys to know that he didn't know Jesus. Temía a Dios, He feared pero God, todavía no tiene la oportunidad de conocer a Jesús but he still didn't have the opportunity to know Jesus hasta este momento. until now. ¿Sí? Vamos a ver versículo 3. Este vino claramente en visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Entonces, en una visión vio a un ángel que le visitó a las 3 de la tarde, la hora novena. So we see that in a vision, an angel appeared to him around 3 p.m. Y versículo 4. Él, mirándole físicamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Entonces, es raro que un hombre del ejército romano tenga temor. It's very, very weird that a man from the Roman army would be scared. Siempre el ejército romano capacitaba a sus soldados no tener temor. The Roman government or the Roman soldiers didn't have fear. Tenían una manera de vencer el temor.
They had a way to overcome that fear. Era un hombre fuerte, He was a strong man, lleno de valor, full of, he was valiant, listo para matar a cualquier. ready to kill anyone. Pero cuando ve un ángel, But when he saw an angel, se pone como mi perrita cuando le regaño. he acted like my little dog when I yell at her. Temeroso cuando vio visión de ángel. He was afraid when he saw the vision of the Fue angel. atemorizado. He was afraid. Muy raro que un soldado tenga temor. And it's very weird for a soldier to be fearful. Y si tuviéramos la oportunidad algún día de ver a un ángel, And if we had the opportunity to see an angel one day, nos causaría mucho temor también. we would probably be afraid as well. En una ocasión, un solo ángel mató a 186,000 sirios. In one occasion, only one angel killed 186,000 Syrians. Los mató, Syrians. así. He killed them. Entonces, por esa razón tenía temor Cornelio. That's why he was Versículo afraid. 5. Envía, pues, dijo el ángel a Cornelio, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículos 7 y 8. Ido el ángel que estaba con Cornelio, llamó a los dos criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces Cornelio, después de ver la visión, envía a 3 personas a Jope para alcanzar a Pedro allí. ¿Una distancia de cuántos kilómetros? 63 kilómetros. Muy bien. So after this, Cornelius, when he saw the vision, he sent 3 men to Joppa to look for Peter. Versículo 9. Al día siguiente, porque toma 2 días de viaje, ¿no es cierto? Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea de su casa, de la casa de Simón Curtidor, para orar cerca de la hora sexta. Entonces ya es mediodía, la hora del almuerzo. So it's in the afternoon lunchtime. Y Pedro sube al techo de Simón And Peter goes on the rooftop, y dice, voy a aprovechar de tiempo para orar, and I'm going to take advantage of this time to pray hasta que me llamen para el almuerzo. until they call me to go eat. Entonces, podemos orar en cualquier momento también, chicos. We can pray at any time. Es bueno orar. It's good to pray. Cuando estás esperando a alguien y te llega tarde, When you're waiting for someone and they're late, puedes leer la Biblia. you can read the Bible. Aprovecha de tus tiempos libres para leer la palabra de Dios Take advantage of your free time to read the Word of God o para orar. or to pray. Y si no sabes de qué orar, oren por mí. And if you guys don't know what to pray about, pray for me. Ok. Y no se les olvida invitarme a su casa para comer también. Y tuvo, no es cierto, no es cierto. Pedro tuvo gran hambre y quiso comer. Entonces Pedro tenía hambre, estaba esperando su almuerzo, subió al techo para orar, pero mientras que le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. So Peter was very hungry, but he was waiting for the food, so he went to go pray. Y el siguiente versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces Pedro vio una visión, So Peter saw a vision, un lienzo something opened como up, una gran an sábana object, like a cloth. bajado del cielo It was coming down from heaven con culebras, with snakes, con reptiles, with reptiles, con aves, with birds, seguramente búhos, maybe even owls, tal vez pingüinos. maybe even penguins. Cuy había en esta, ¿cómo se llama? Sábana también. There was hamsters there too. Ajá. Toda clase de cuadrúpedos, reptiles y de aves. Any 4-footed animals, beast. 13.
Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Una voz del cielo que le dijo, mata y come. So a voice from heaven said, "Rise, Peter, kill and eat." Ujú. ¿Saben que había en este lienzo también? Do you know what was on this cloth too? Chancho. Pigs. Ujú. Y la voz del cielo le decía a Pedro, mata y come. And the voice from heaven said, "Kill and Y eat." mira lo que dice Pedro. And look what Peter responds. Dice entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. And he responds, "Not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean." Quiero que vean algo. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, hay una prohibición de comer ciertas cosas, And I want you guys to see something. In the Old Testament, it's prohibited to eat certain things, como culebras, like snakes, como reptiles, reptiles, como búhos, owls, como murciélagos, bats, como pingüinos, penguins, como cuy, hamsters, como chancho. and pig. ¿Sí? Y Pedro le dice al Señor, no, And Peter tells the Lord, "No, yo no puedo comer esas cosas. I can't eat those Dice, things." nunca en mi vida he comido estas cosas jamás. He's like, "Never have I ever eaten this in my life." Es tan raro para Pedro recibir una ordenanza del Señor hacer algo ilícito. It's so weird for Peter to receive an order from the Lord to do something that's prohibited. Es como si voy a Willy y le digo, un traguito, ¿quieres un poco de un poco de pisco sour? Un tequila tal vez de México, o chinky. Aquí tengo mis cigarros, ¿no gustas? Sí. Es como para nosotros. Yo jamás he fumado, jamás. I've never smoked. Me da asco pensar en poner un cigarrillo a mi boca. I think it's very gross just to think to put a cigarette in my mouth. No me gusta el olor. I don't like the smell. Nunca, nunca, nunca. Never, never, never. Es como el Señor me está diciendo, John, fuma. It's like if the Lord's telling me, "John, smoke." No, Señor. No, Lord. Ajá. No estoy diciendo que Dios nos va a ofrecer esas cosas, I'm not saying that the Lord is going to come and tell us to do pero these era things. chocante para Pedro escuchar eso, comer las cosas inmundas, But it was very hard for Peter to listen to this. comer las cosas ilícitas. To eat unclean things. Desde mi niñez nunca he comido estas cosas. Since I was a boy, I've never eaten these things. Ujú. Dios le está revelando algo a Pedro. God is revealing something to Peter. En este capítulo es muy importante para nosotros. And this chapter is very important for us. Sumamente importante para nosotros. Very, very important for ¿Sí? us. Pero quiero que vean algo antes de ver lo importante. But I want you guys to see Algo something before. también igual de importante. As important as well, Lo que dijo Pedro al Señor. what Peter told the Lord. Dijo, no, Señor. He said, "No, Lord." ¿Tú puedes decir al Señor no? Can you tell the Lord no? No. No. No se puede porque ¿quién es el Señor? You can't, because who's the Lord? Jesús es el Señor. Jesus is Lord. Significa que Él es nuestro amo, This means he's in charge of us, our Él es master. nuestro maestro. He's our Ujú. teacher. Ajá. Él es el que manda. He's the one, the boss. Y aquí vemos a Pedro haciendo lo que suele hacer Pedro. And we see here Peter doing what he usually does. No, Señor. No, Lord. Ujú. Algo que no tenemos licencia de hacer nosotros. Something we don't have license to do. Y el Señor tiene que regañarle a Pedro. And the Lord is going to have to En discipline him. una ocasión Pedro hizo 3 enramadas para Jesús y para Moisés y para Elías en el monte de la transfiguración. And in one instance, Peter did 3 3 tents. tents. He did Mhm. 3 tents That's for Moses. intense. Moses, Elijah, and Elijah and Jesus. Jesus. Ajá. Y
Pedro pensó que estaba haciendo algo lindo, estableciendo homenajes. And Peter thought he was doing something very nice and homage. Y Dios habló del cielo y le dijo, cállate Pedro, escucha a mi hijo. And God had to speak from heaven and say, shut up, Peter, listen to my son. En muchas ocasiones Pedro abría la boca y se metía la pata. In many occasions, Peter would open his mouth and put his foot inside. Siempre estaba diciendo cosas. He was always saying something. Jesús en una ocasión demostró a los discípulos que iba a morir. Jesus, in one occasion, told the disciples he would die. Y Pedro dijo, nunca, Señor. And Peter said, never, Lord. Siempre está diciendo al Señor que no, que no, que no. He's always telling the Lord, no, no, no. Y debemos de aprender de Pedro. And we should learn from Peter. No podemos decirle a Jesús, Señor, We can't tell the Jesus, Lord, y a la vez decirle que no. and at the same time tell him no. Entonces Pedro tiene algo que aprender. So Peter had something to learn. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, y versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Entonces bajó el lienzo y Dios le dijo 3 veces que mate y come, y Pedro dijo, no, Señor, y el Señor dijo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. So the object came down from heaven, and Peter said no to the Lord 3 times. But the Lord said, I'm sorry. what I have cleansed, do not call common. Muchas personas malinterpretan este versículo. A lot of people misunderstand this verse. Aunque nosotros tenemos la licencia y la libertad para comer todo lo que queramos, And because even though we have the freedom and the license to eat whatever we want to eat, este versículo no está hablando en verdad acerca de comida. this verse isn't talking about food. Dios le está dando una lección a Pedro. God is giving a lesson to Peter. Lo que yo he limpiado no llames inmundo. What I have cleansed, don't 17. call common. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. No tenían en verdad dificultad para encontrar la casa de Simón el curtidor. So it wasn't hard for these men to find the house of Simon the tanner. ¿Saben por qué? You know why? El curtidor trabaja con muertos, The tanner works with animales dead, muertos, y siempre apesta alrededor de la casa de Simón curtidor. and it always smells around that house. Por eso su casa estaba junto a la playa. That's why his house was next to the beach. Entonces llegaron cuando Simón estaba en el techo de la casa orando, tuvo una éxtasis, vio este lienzo, escuchó la voz del Señor decir, no llamas inmundo lo que Dios ha limpiado, y cuando él estaba considerando eso, tocan en la puerta. So Peter was on the rooftop praying, and this is when the object came down from heaven, Los tres mensajeros de Cornelio en Cesarea. and the 3 messengers were knocking on the door. Sharon, 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Sharon, vamos a ir mucho más rápido. Y mientras Pedro estaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. 20. Levántate pues y desciende y no dudas ir con ellos porque yo los he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por que has venido? Y ellos respondieron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para para oír sus palabras. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos.
y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope también. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, les dije, ¿no? Que es un viaje de 2 días, caminando en la playa. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Antes de avanzar, quiero decirles que llegaron a la casa de Cornelio, So they got to Cornelius' house. tocaron la puerta, They knocked on the door. abrió la puerta Cornelio, He opened the door. estaba esperando con su familia He was waiting with his y family sus amigos más íntimos and también. his intimate friends. Para Cornelio era muy importante que sus más íntimos escucharan el mensaje de Pedro, For Cornelius, it was very important for his intimate friends Que es- to hear this message, que escucharan la palabra de Dios. that they would hear the word of God. Entonces reunió a todos allí. So he gathered everyone there. Y Cornelio, que temía a Dios, And Cornelius, who feared the Lord, pero no conocía a Jesús todavía, but didn't know Jesus still, hace algo horrible. he does something horrible. Hace algo que no hace un seguidor de Jesús. He does something that a follower of Jesus doesn't do. Se inclinó a los pies de Pedro He bowed down to Peter's feet y empezó a adorar a and he Pedro. started to worship Peter. Y mira lo que hace Pedro. And look what 20. Peter does. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Lo que dijo Pedro es cierto y muy importante. What Peter said is very important and true. Nosotros adoramos solamente a Dios. Ajá, We only worship God. ajá. No adoramos a los ángeles. We don't worship angels. Había un par de instancias en la escritura cuando algunos trataron de adorar a ángeles. There's been several occasions throughout the Bible that people have tried to worship the Y angels. siempre los ángeles dicen, no, adoramos solamente a Dios. And the angels would always say, no, we only worship God. Y Pedro está diciendo lo mismo. And Peter's doing the same. Adoramos a Dios. We worship God. No adoramos a los hombres. We don't worship men. Hay uno que es digno de adoración. There's only one worthy of worship. Pedro era un hombre igual que nosotros. Peter was just a man like us. Era un hombre. He was a man. Los que estamos estudiando el libro de Romanos, no hay justo ni siquiera uno. Those who are studying the book of Romans, there's no just, not just one. Todos somos pecadores. We're all sinners. Entonces, por esa razón no adoramos a los hombres. So for this reason, we don't worship man. ¿Se acuerdan cuando Dios gritó a Simón? Do you guys remember when God yelled at Simon? Escucha a mi hijo, no habla Pedro. Listen to my son, don't speak, Peter. En otra ocasión, Jesús habló con Pedro y dijo, vete de mí, Satanás. And another occasion, Jesus spoke to Peter and said, flee from me, Satan. Entonces, Pedro no merece adoración. So Peter does not deserve worship. Los hombres no merecemos la adoración. Man does not deserve worship. Es solo Dios. It's only God. Adoramos solamente a Dios. We only worship God. Lamentablemente hay muchos que buscan la adoración de los hombres. Unfortunately, there's a lot who seek that worship Y from man. lamentablemente hay muchos pastores que buscan las halagas de la gente. And unfortunately, there's a lot of pastors who seek this too. Y hay que tener mucho cuidado. We should be very careful. No adoramos a los hombres. We don't worship man. Un buen hombre de Dios dice lo que dijo aquí Pedro. A good man of God says what Peter said here. Levántate. Yo también soy hombre. Stand up. I myself am a man. El problema es que cuando tú pones tus ojos en un hombre, The problem is that when you set your eyes on a man, cuando tú confías en un hombre, when you trust in a man, el hombre te va a fallar. they will fail you. El hombre te va a guiar por otro camino. They're going to guide you to somewhere Los you hombres shouldn't somos go. pecadores. We're sinners. Los pastores luchamos con el pecado también. Pastors we also suffer with Los sin. pastores caen en pecado. They fall in sin as well. Y yo también cuando estamos orando hoy, cantando al Señor hoy día, me ministró tanto las palabras de la canción porque
Dios me ha perdonado a mí de mis pecados. And when we were worshiping, the song really ministered to my heart because the Lord has also forgiven me Yo for my sins. necesitaba parar y confesar al Señor, Señor, no estoy bien contigo en este momento. I needed to stand up and tell the Lord, I'm not good with you right now. Necesito confesar mis pecados a ti antes de predicar y experimentar tu gracia y tu perdón. I need to confess my sins before coming up and preaching. Por favor, no pongan sus ojos en mí. Don't put your eyes on No me. pongan sus ojos en ningún hombre, Don't put your eyes on any man. porque el hombre te va a fallar. Man will fail you, Ujú. Pero Dios nunca te va a fallar. but God will never fail Ajá, you. solamente adoramos a Dios. We only worship God. Ujú. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido. ¿Sigue? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y por lo cual, al ser llamado, vine a replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Quiero decirles lo que me pasó la primera vez que fui a un viaje a Israel. I want to share with you guys the first thing that happened when I went to my first trip to Israel. Estaba tan emocionado porque iba a estar con los judíos I was so excited because I was going to be able to be with the Jews. y había practicado mi hebreo. And I had practiced my Hebrew. Quería hablar un poco de hebreo. I wanted to speak a little bit of Hebrew. Entonces me acerqué en el aeropuerto de Toronto a un judío con su kipa y todo. So in the airport in Toronto, I came to a Jew. Y me acerqué y le dije, Shalom. And I came by and I said, Shalom. Ajá. Moisés me está dando la mano porque es muy culto, ¿sí? Pero este judío no me dio la mano. So Moises gave me his hand, but this Jew didn't. Sentí como tonto cuando extendí la mano y no me replicó. I felt really dumb when I extended my hand and he didn't. Le estaba hablando en hebreo, Shalom. I was speaking to him in Hebrew. Ani Johanan le dije. My name is John. Y no me respondió. And he never responded. Fui ofendido. I was offended. Ujú. Aprendí después lo que está diciendo aquí Pedro. And then later on, I learned what Peter is saying here. Los judíos no conviven con los gentiles. The Jews do not gather around with the Gentiles. No tocan. No tocan así. Mira, Abel. No saludan. They don't say hi or acknowledge Te the ignoran Gentiles. incluso. They ignore you. Ujú. No quieren estar con los gentiles. They don't want to be with the Gentiles. No pueden estar con los gentiles. They can't be with the Y Gentiles. así era la actitud de Pedro. And that was the attitude that Peter had. Ujú. Dios me trajo a la casa de un italiano, God brought me to a house of an Italian, un pecador. a sinner. Levántate. Get up. Era muy difícil para Pedro. It was very hard for Peter. Y ahora él está captando porque Dios le dio esa visión del lienzo. And now he's understanding why God gave him the vision. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Don't call unclean what I have cleaned. Pedro entendió que Dios le estaba enviando a los gentiles, Peter understood that he was being sent to the a los Gentiles, no judíos, non-Jews, para llevarles el mensaje del evangelio. to give them the message of the gospel. Quiero decirles que eso nunca había sucedido antes en la historia de la iglesia. This never happened in the history of the church. Hasta este punto, la iglesia era 100% judío. Till this point, the church was 100% Entonces Jew. Pedro estaba perplejo. So Peter was amazed. ¿Voy a los gentiles? I'm going to go to the ¿Les Gentiles. voy a compartir de nuestro Mesías? I'm going to share about our Messiah to Ajá. them. Era raro para Pedro. It was very weird for him. Ajá, pero Pedro entendió que Dios le estaba abriendo una puerta para llevar el evangelio a los gentiles. But Peter understood that God was opening a door to give the gospel to the Y Gentiles. Pedro les hace una pregunta. And Peter asks them a question. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? For what reason have you sent for Y me? es muy interesante porque Dios había revelado a Pedro que debía de
llevar el mensaje del Evangelio a Cesarea con la familia de Cornelio. And it's interesting because God had revealed to Peter that he had to send the message to Caesarea to Cornelius' family. Pero Pedro está diciendo, ¿por qué me han llamado? But Peter is saying, why have you called for He me? caminado 2 días para estar con ustedes. I walked for 2 days to come to you. ¿Por qué estoy aquí? Why am I here? Pedro bien sabía por qué estaba allí, Peter already knew why he was there. para compartir el Evangelio a Cornelio y su familia. To share the gospel to Cornelius and his family. Pero dice, ¿por qué me han llamado? But he asked them, why have you called me? Quiero decirles algo importante. I want to tell you guys something very important. Cuando compartimos del amor de Jesús a los de nuestra familia When we share about the love of Jesus with our y family a nuestros amigos and friends y a nuestros enemigos también, and our enemies too, debemos de preguntarles ciertas cosas we should ask them certain things y dejarles a ellos hablar. and let them speak. Mi estilo de evangelismo es diferente tal vez. My style of evangelism is different maybe. Para mí es muy incómodo ir a una plaza o un parque para compartir con personas que no conozco. For me, it's very uncomfortable to go to a plaza or a park ¿Cómo empiezo la conversación? to share with people I don't know. How ¿Tú do I start conoces the a Jesús? conversation? Do you know Jesus? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Have you repented of your sins? ¿Vas a ir al cielo? Are you going to go to heaven? Para mí es chocante. For me, it's very hard. Pero para mí es difícil de ir puerta en puerta también. For me, it's very hard to go door by door. ¿Me van a cerrar la puerta en la cara? They're going to close the door in my face. No sé. Para mí lo más fácil es subir al taxi For me, the easiest is just to get on a y taxi empezar una conversación con el taxista and start a conversation. o la persona que está sentado junto conmigo en el autobús Or the person sitting next to me on the bus. o a la cajera en metro. Or the cashier. Cuando me preguntan, ¿por qué estás aquí en mi país? And when they ask me, why are you here in Peru? Quiero decirte que soy pastor. I want to tell you that I'm a pastor. Tú eres pastor. You're a pastor? Yo tengo muchos problemas. ¿Puedes orar por mí? I have a lot of problems. Can you pray for Y me? es lo más fácil de compartir el evangelio. It's the easiest to share of the gospel. Y tú puedes hacer lo mismo también. And you can do the same. Te preguntan, ¿por qué tienes una sonrisa en la cara? They ask you, why do you have a smile on your face? Soy cristiano. I'm Christian. Soy seguidor de Jesús. I'm a follower of Jesus. Tú que eres cerca a Dios, ¿puedes rezar por mí? Nos dicen. You that are closest to God, can you pray for me? Para mí eso es lo más fácil, es hacer amistad con la gente. For me, that's easiest to create a Es relationship with that presentar el person. evangelio según la necesidad que me han compartido. I'm going to present to them the gospel according to the need that they've shown me. Eso es lo que prefiero hacer yo. That is what I prefer to do. Y podemos hacerles ciertas preguntas. And we can ask them certain questions. ¿Cómo estás? How are you? No estoy bien. I'm not good. Gracias por ser honesto conmigo. Thanks for being honest with me. ¿Puedo saber? Can I know what's going Me on? gustaría orar por ti. I would like to pray for you. Y empiezan a llorar. And they start to cry. Y empiezan a abrir la boca. And they start to open their mouth. Y salen un rollo. And a lot of things come out. Y tú puedes compartirles del amor de Dios, de su provisión, de su protección, de esperanza en el Señor también. And you can share about the love, His provision, His hope. Creo que como creyentes debemos de tener pensado ciertas preguntas que podemos hacer a la gente. And I feel as believers, we should already have certain questions that we can ask people. Y uno es, ¿cómo puedo orar por ti? And one of them is, how can I pray for you? ¿Cómo les puedo ayudar? How can I help you? Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. And that is what Peter is doing here. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Why have you sent for me? Pudo haber dicho, Dios me ha enviado, arrepiéntanse. He could have said, God sent me, repent. Conviértanse al Señor. Convert to the Lord. Pero no lo hizo. But he didn't do that. Les preguntó algo He asked them para que something respondieran so they would respond. y él pudo responder a ellos. And then he could respond to them. ¿Sí? Señor, gracias. Gracias te damos por lo que nos has mostrado en el libro de Hechos hoy. Y te pedimos, Señor, que
podamos aplicar estos principios a nuestras vidas. Pensamos en Tabita, en Dorcas, que era muy generosa y vio las necesidades de las viudas y con sus talentos les ministró. Y yo sé que tú nos has dado a cada uno de nosotros diferentes talentos para ministrar a la gente, para llevarles a Jesús.